Le voy a ceder el micrófono y el video y si quieren pueden apagar el de ustedes. Nada más quería que los arquitectos que van a hablar los conozcan y los vean. Ellos son egresados de la Universidad Veracruzana y tienen muy buen diseño y estilo. Somos casi de la misma edad, generación, y me gustaría que los conocieran como un buen referente de arquitectura jalapeña. Entonces, ellos son los arquitectos y van ahorita a presentar su pantalla. Entonces, pueden fijar la conversación que dice Ana R. Huesca. Y cualquier duda la podemos ir dejando al final de la clase. Listo. Hola. Sí, hola, hola, ¿nos escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿Sí? Empezamos con la presentación. ¿Sí logran verla? ¿Sí se ve, Mago? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, ya se ve. Bien. Bueno. Bueno, antes que todo, agradecerle a la arquitecta Mago por la invitación que nos hizo para poder tener esta charla con ustedes y esta presentación. Y bueno, en base al tema que llevan ustedes en materia de representación arquitectónica, les vamos a hablar un poquito sobre cómo lo llevamos nosotros en el despacho. Bueno, nos presentamos, ¿quiénes somos nosotros? Somos Amas Arquitectos, así es el nombre del despacho, y está conformado por la arquitecta Ana Berta Reynosa, que soy yo. Y por su servidor, el arquitecto Ángel. Somos egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana en el año 2012 y es en el año 2014 cuando fundamos Amas Arquitectos. Nos vamos a ir un poquito rápido en la presentación para entrar ya a tema. ¿A qué nos dedicamos? Todo lo que tenga que ver con diseño prácticamente. Diseño arquitectónico, diseño de interiores, del paisaje, urbano, gráfico, industrial, y hacemos distintos tipos de tipologías de arquitectura. Normalmente en eso se basa nuestra cartera de clientes y eso es lo que nos piden. Ahora, ya entrando a tema de la importancia de la representación arquitectónica desde la perspectiva que nosotros tenemos en el despacho, lo vemos como una herramienta demasiado importante, en el sentido de que si bien nosotros como arquitectos tenemos un lenguaje, porque realmente nuestra profesión ya conlleva tener un lenguaje implícito, este lenguaje que nosotros manejamos entre colegas en el gremio, normalmente ya no nos damos cuenta que lo estamos usando. Inclusive ustedes desde que empezaron a estudiar arquitectura y ya con los semestres que llevan ya están aprendiendo y dominando un lenguaje distinto a otras profesiones. Y lo podrán notar si tienen amistades, conocidos, familiares que sean doctores, que sean abogados o que tengan alguna otra profesión, que inclusive hasta es un poco el tema de la comunicación, porque ya no nos damos cuenta, pero hasta en nuestra hablamos como arquitectos. ¿Y cómo es la forma en que los arquitectos nos podemos comunicar con aquellos que no pertenecen al gremio? A través de los gráficos. Esta herramienta nos ha ayudado muchísimo a poder tener ese puente de comunicación y a facilitar de alguna manera tener un entendimiento con ellos, ¿no? No solo entre arquitectos, sino sobre todo con los clientes. Algunos clientes, en el caso de nosotros, hemos tenido ahora sí que la suerte de que es muy fácil el entendimiento, rápidamente podemos tener esa comunicación, pero ustedes cuando ya estén afuera en la práctica van a notar que hay clientes que les cuesta muchísimo poder entender o captar la idea de un diseño o de un proyecto. Entonces, por eso tenemos que aprovechar este tipo de herramientas para poder tener ese puente de comunicación y hacerlo lo más fácil y lo más sintetizado posible para que entonces así no existan malos entendidos, no existan problemas de costos, tiempo con el cliente. Entonces, más que nada, va enfocado hacia eso, el hecho de poder utilizar los gráficos.
Hay dos tipos de gráficos que nosotros utilizamos en el despacho. Uno, que son los gráficos internos que nosotros ocupamos, que son con los que nosotros nos comunicamos como arquitectos, y otros los que tenemos que elaborar para poder entonces mostrárselos al cliente. Si gustan, les vamos a decir qué tipo de gráficos son los que nosotros normalmente empleamos en el despacho. Bueno, obviamente el primero está la planta esquemática, que son los planos. Nada más que nosotros sí nos damos cuenta de que a veces es un poco difícil que las personas o los clientes entiendan la planta. También tenemos los renders 2D, tenemos los renders 360, que ya es como los avances de la tecnología, la axonometría, las ilustraciones, los fotomontajes, las plantas humanizadas, y la última sería el gráfico animado. Estos son los que nosotros usamos en nuestro despacho, no quiere decir que sean los únicos que hay. Sí, en realidad son los que más empleamos. Ajá. Y los usamos según sean necesarios. Esto no quiere decir que con todos los clientes tengamos que usar este tipo de representación arquitectónica. Depende del proyecto, depende del perfil del cliente y depende de la etapa en la que nos encontremos, es el tipo de gráfico que nosotros vamos a utilizar como herramienta para poder tener esa comunicación. En la presentación les tenemos un poco ya de forma visual qué es cada uno de estos gráficos que les acabamos de mencionar. La planta esquemática la pusimos al principio porque es lo primero que nosotros hacemos con el cliente. Cuando el cliente llega con nosotros, él nos dice sus ideas, nosotros como arquitectos tenemos que saber interpretar esas ideas y llevarlas al plano de la arquitectura. Y en este sentido, para que él entienda esa primera idea, nosotros en el despacho hacemos algo que llamamos zonificación. La zonificación de espacios es lo primerito que hacemos. No sé si los demás despachos lo hagan así, pero al menos a nosotros nos ha funcionado muchísimo porque nos ahorra mucho tiempo. En el sentido de que si ustedes desde un principio tienen clara la idea con su cliente de cómo va a ser el proyecto, de cuáles son sus necesidades y cuáles son sus gustos, ya no tendrá por qué haber problemas más adelante. Entonces, si partimos de una zonificación, que es una planta esquemática, totalmente, es decir, ni siquiera estamos llegando al anteproyecto o al proyecto ejecutivo. Lo que hacemos es en una planta esquemática mostrar esa división de espacios y el programa arquitectónico. Una vez que el cliente nos acepta esta zonificación, ahora sí ya empezamos a trabajar volumetría. Los renders 2D, todo lo que ustedes están viendo en su pantalla, todo está hecho por nosotros. Realmente ni siquiera lo mandamos a hacer o subcontratamos. Todo lo hemos hecho nosotros. En ese sentido, sí somos un poco multidisciplinarios y autodidactas. Y es una recomendación que les damos a ustedes, que si algo les gusta, empiecen a estudiarlo, a practicarlo para que puedan dominar distintas herramientas de representación arquitectónica. Estos son los renders que nosotros hacemos con este tipo de calidad, que tal vez no sean los mejores renders, pero en mucho nos ayudan para que el cliente ya pueda ver un fotorrealismo de cómo va a quedar el proyecto una vez terminado. Y, bueno, últimamente empezamos a utilizar ya, como decía Ana, las nuevas tecnologías nos permiten hacer renders 360 grados, que estos más que nada están hechos para que el cliente pueda ver de forma tridimensional cómo sería el proyecto. Inclusive nosotros nos apoyamos de estos lentes de realidad virtual y en algunos casos, estando en el sitio de la construcción, hacemos que el cliente pueda ver los renders 360 grados y se sienta inmerso en el proyecto. Algo que inclusive mejora muchísimo la comunicación con el cliente porque se pueden llegar a ver varios detalles que tal vez en otras representaciones gráficas o arquitectónicas no se noten. La axonometría nos ayuda muchísimo en el sentido de que podemos despiezar, por así decirlo, un proyecto, ya sea sección o ya sea que lo separemos por elementos. Se puede ver de una forma más clara cómo está
integrado y cuáles son los elementos que componen a ese proyecto, a ese diseño o a esa idea que nosotros queremos presentar. La ilustración, que es muy parecido al render, la idea es que realmente pueda mostrar al cliente cómo quedaría el proyecto, pero de una forma distinta, no fotorrealista, pero aún así un poco más artística. Y luego tenemos los fotomontajes, que bueno, aquí, por ejemplo, se ve en la esquina donde ponemos como el tipo de materiales y las combinaciones que ya hacemos cuando nos toca en la parte de interiorismo. Normalmente los fotomontajes nosotros los empleamos cuando hacemos diseño gráfico. Como arquitectos, ustedes en algún momento se darán cuenta y cuando salgan, sobre todo de la carrera, tal vez ahorita todavía no o no lo sepan, pero la arquitectura es un abanico de posibilidades y ustedes cuando estén afuera ya en la práctica profesional podrán encontrar ese nichito al que ustedes pertenecen. Hay quienes se van a dedicar al diseño, hay quienes se van a dedicar a costos, a estructuras, a la construcción, etc. En el caso de nosotros que nos dedicamos plenamente al diseño, también tenemos clientes que nos piden diseño gráfico. Como tal, sí existe una carrera que es diseñador gráfico, carrera que nosotros no llevamos, pero sí es algo que al ser arquitecto tienes también ciertas habilidades que te permiten hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces... Además de que, bueno, por ejemplo, en este de Cuetzalí, nosotros hicimos el proyecto de los edificios, entonces también nosotros queríamos como tener, o sea, como toda la identidad, o sea, no que hicieran un logo como muy sencillo para algo que sentíamos que es muy nuestro. Sí, realmente ahí se le propuso al cliente que fuera un proyecto integrado, es decir, como es para un desarrollo de una inmobiliaria, estos departamentos que se están construyendo van a ser para venta. Entonces tienen que tener una identidad comercial. Nosotros le propusimos y le planteamos al cliente que siendo nosotros quienes diseñáramos el proyecto arquitectónico, también diseñáramos la imagen. Y nos dieron la oportunidad y efectivamente también se elaboró esta parte gráfica. Y es justo con los fotomontajes que nos podemos nosotros apoyar para hacer estas presentaciones. La planta humanizada, pues tiene algo que ver con lo anterior. Depende mucho el cliente. Es muy parecida a la planta esquemática, solamente que ya esta es cuando estamos al final del proyecto o ya está totalmente determinado el proyecto. La representación es totalmente distinta, ya es un poco más de fotorrealismo y más que nada está enfocada para aquellos clientes que se dedican a venta inmobiliaria. ¿Por qué? Porque esto ya es para otro tipo de cliente, no es para el inversionista, sino más bien para el cliente final, que es el que va a adquirir la propiedad. Y por último, el gráfico animado. El gráfico animado es algo que nosotros, en estos casi 5 años que llevamos como despacho, hemos tratado de ir perfeccionando y nos ha servido porque a diferencia de otras representaciones arquitectónicas, esta es animada. Para decirlo de otra forma, es como si fuera un pequeño corto animado en el cual uno puede mostrar y presentar su idea. El gráfico animado tiene que ser totalmente conceptual, corto y conciso. Debe de dejar muy clara la idea para que entonces no sea un arma de doble filo y al final no podamos confundir al cliente, que es nuestro receptor final. Bueno, y en este caso nosotros quisimos como quererles explicar a ustedes el gráfico animado porque a nosotros se nos hace como un pequeño resumen de algunas representaciones, porque al igual como es un video, en 20 segundos tienes que explicar tu proyecto y para nosotros se nos hace como una buena forma de mostrarlo. Eso es una herramienta que les serviría mucho de ustedes, sobre todo cuando tienen que acortar tiempos y tienen que en poco tiempo dejar clara una idea. Tal vez no entra a detalle, pero sí, realmente no, la idea no es entrar a detalle, para eso existen otras representaciones arquitectónicas. Esta es una representación más conceptual, pero ¿de qué se trata? De que el cliente pueda entender distintos conceptos en tan solo 15 o 20 segundos.
Y se hace a través de una secuencia narrativa, es como si ustedes contaran una pequeña historia. ¿Y la historia cuál es? Pues cómo se desarrolló la idea para llegar al producto final, que es el proyecto. Los conceptos que deben de tomar en cuenta y que nosotros les recomendamos es partiendo de las condiciones del terreno. Necesitan saber cómo es el terreno sobre el cual ustedes van a proyectar, es decir, las dimensiones que tiene el terreno, la forma, si es una forma regular, irregular, las pendientes, la topografía, si es accidentado, si es plano. Cuando ustedes ya conocen y presentan bien el terreno, que en este caso la imagen que ustedes están viendo es de un proyecto de una casa que estamos haciendo, el terreno es totalmente plano y es totalmente regular, es un rectángulo. Entonces, por eso es que nos permitió mucho jugar con las proporciones y con la modulación. El emplazamiento del edificio, ya sé cómo es el terreno, ya conozco sus condiciones, ahora necesito presentarle a mi cliente en ese terreno dónde voy a ubicar el edificio. Y una vez que ya tengo ubicado el edificio, ahora sí, la orientación, que es muy importante, esto ya es un poco más de bioclimática o bioarquitectura, en el que yo necesito saber la incidencia del sol o los vientos dominantes para así poder saber hacia dónde orientar mi edificio, que tiene que ver con el emplazamiento. Por eso les decíamos que esto es una narrativa. Ustedes le van a ir contando esta historia al cliente en tan solo 20 segundos. La volumetría, ya posicioné dónde va a estar mi edificio, mi desplante, ahora sí lo levanto. ¿De qué va a depender? De cuántos niveles tengo. Y bueno, en la volumetría tiene mucho que ver también dos elementos. Ya para empezar a modelar y a darle forma a mi edificio, me apoyo de la sustracción y de la adhesión. Y bueno, ya al final, ya sería nada más, bueno, no, casi al final sería el programa arquitectónico, donde obviamente no se logra ver todo, pero sí ya es, por ejemplo, en este caso, este GIF muestra como más el acceso, que era lo que le queríamos dar más importancia. Tenemos otros GIFs donde sí se mete tal vez un poquito más, pero en este caso queríamos como enfocar más el acceso. Sí, y aparte, bueno, como ya ustedes ya tienen la forma definida, lo que sigue es adaptar el programa arquitectónico en el sentido de que ustedes ya puedan ir dividiendo los espacios, depende mucho del proyecto, si es habitacional, si es comercial o el proyecto que sea, ¿no? Y bueno, claro está que una vez que ustedes ya tienen el programa arquitectónico, les va a marcar sus circulaciones. Y al mismo tiempo que les marque las circulaciones, también les va a dividir los espacios en públicos, semipúblicos y privados. Y por último, la estructura. La estructura normalmente a veces nosotros la ponemos siempre y cuando sea algo que salga de lo convencional. Si vale la pena mostrarlo, muéstrenlo. Si es una estructura normalmente de marcos rígidos, que no sale de lo convencional, no tiene caso exponerlo en el GIF. Recuerden, tienen 20 segundos para hacerlo, entonces tienen que poner aquello que realmente sí sea relevante. Y vegetación y áreas verdes al final es lo que se termina poniendo porque estos ya son los elementos que acompañan al proyecto, es parte del proyecto arquitectónico y al final es lo que enriquece a este proyecto. Elementos especiales, si va a llevar una alberca, como decía Ana, tal vez el elemento del acceso que nosotros queríamos enfatizarlo y hacerlo más, más marcado, en este caso porque el cliente así lo pedía, ¿no? Él quiere una entrada dramática, entonces no cualquier cliente te va a pedir eso, es algo que sí lo debemos de demostrar. Ahora, bueno, ya una vez que ya les explicamos cuáles son los gráficos que nosotros usamos y nos profundizamos más en este gráfico animado, la idea en esta clase es, pues, decirles de qué forma nosotros lo hacemos. Entonces, en ese sentido, les vamos a dar una pequeña explicación, paso por paso, de cómo nosotros Amasa hace un GIF animado. No significa que sea la forma, o la regla, la única forma en la que se deba de hacer. Posiblemente ustedes dominen o manejen otros programas que puedan hacer lo mismo o similar, o posiblemente existe inclusive un programa que te evite todos estos pasos y que te haga un GIF desde cero. Depende mucho qué programas ustedes puedan dominar,
Nosotros se los vamos a explicar de la forma en la que nosotros sabemos hacer y nos ha resultado. Claro está que a ustedes les puede servir como una guía para también darse una idea y si en algún momento quieren hacer algo parecido, sepan cómo lo pueden hacer. El primer paso, muy, muy importante, es que si ustedes ya saben qué proyecto es el que quieren presentar en este GIF, lo que tienen que hacer es trabajar en una hoja. Trabajar primero en un boceto, en un esquema. Tienen que poner la secuencia de su narrativa en una secuencia y saber entonces cómo es que lo van a mostrar. Justamente lo que les mencionábamos antes, ¿no? Esta narrativa, parto del terreno, el emplazamiento, la volumetría y así me voy. Ok, eso es lo que ustedes tienen que hacer en una hoja para que entonces tengan ya un guión de qué es lo que entonces ya van a trabajar en la computadora. Para hacer un GIF de por lo menos unos 15 o 20 segundos, cada segundo a nosotros aproximadamente nos lleva de 2 a 3 imágenes, para que se den una idea. Es como antes hacían las películas. Disney lo que hacía era, estos cortos animados no eran más que la secuencia de muchísimas imágenes hechas, inclusive las hacían a mano, colocadas todas de una forma muy rápida, que inclusive engañara a la vista. Y eso es lo mismo que nosotros vamos a hacer. Luego, bueno, como dijo Ángel hace ratito, nosotros usamos SketchUp, no quiere decir que sea el único programa que pueden usar, y ahí es donde nosotros modelamos la forma, según obviamente la narrativa, que fue lo que también explicó Ángel antes. Obviamente ya tienes que empezar teniendo una idea ya de qué vas a empezar a hacer. En este caso, nosotros aquí empezamos con el volumen, sí, inicial, central, en donde se va... Lo que hacemos es hacer un poquito de trampa. O sea, por ejemplo, habrán unos programas en donde uno diga, pues yo puedo dibujar la forma a mano alzada, o inclusive la puedo sacar de otra manera. Nosotros, la verdad es que usamos SketchUp cuando podremos usar otros programas un poco más completos. Pareciera que SketchUp está casi satanizado como de que es lo más básico de lo básico. Pues sí, efectivamente por eso lo usamos, porque es muy rápido de usar y lo único que necesitamos es sacar la volumetría, porque sobre esta es sobre la que vamos a trabajar. Y como dice la imagen, tenemos que fijar un punto para que siempre nuestras imágenes sean las mismas, o sea, no se nos mueva y como dice la diapositiva, no tengamos saltos que son muy, muy feos y luego cuesta mucho corregirlos. Sí, es una recomendación, casi más que una recomendación, es una regla. ¿Por qué? Porque toda la secuencia que ustedes, que son más que puras imágenes que al final las van a maquetear, las van a juntar en un programa, deben de tener la misma perspectiva y deben de tener la misma vista y el mismo punto. Entonces, ustedes definan cuál va a ser aquella vista que van a usar y todas deben de tener la misma para que entonces no tengan ese error. Una vez que ya ustedes tienen ese volumen, lo que tienen que hacer es exportarlo a AutoCAD. Lo exportan desde SketchUp en DWG y es en AutoCAD en donde ya van a empezar, como ya son líneas vectorizadas, ya van a poder entonces a trazar los contornos, a empezar a jugar con los grosores, con calidad de líneas y con escalas de grises. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que al jugar ustedes ya con las líneas, ustedes ya pueden ir creando efectos de profundidad, lo que le va a dar más presencia a la forma. Entonces ya no se va a ver todo solo en un plano. Una vez que ya lo tienen y que resaltan lo que ustedes quieren resaltar, que en este caso nosotros lo que hacemos es resaltar el contorno, lo exportamos ahora a Corel. Nosotros trabajamos en Corel, se nos hace más cómodo, pero por ejemplo ustedes podrán decir, yo trabajo en Illustrator, es lo mismo. Realmente hacen exactamente lo mismo. Perdón. Y bueno, una vez que lo exportan a Corel, es en Corel en donde ya le van a dar vida a esta imagen. La van a ambientar, le van a poner colores, sombras, texturas, e inclusive es aquí en donde ya empiezan a colocar elementos agregados como flechas, escalas humanas, autos, vegetación, de tal forma que al final ustedes puedan tener ya una imagen completa e integrada que sea parte de la narrativa que quieren presentar.
Y nosotros usamos el programa Vegas, que es un programa de editor de videos en el cual ustedes van a hacer su maqueteo y al final un renderizado de estas imágenes. Es muy simple. Lo único que tienen que hacer es, bueno, como consejo, cuando ustedes vayan haciendo todas estas imágenes, deben crear una carpeta. Y esta carpeta, pónganle el nombre, no sé, GIF, Casa del Lago, por así decirlo. Y es en esta carpeta en donde van a ir guardando todos esos archivos. Es muy importante que ustedes tengan un orden y un control de estos archivos porque al final, en el editor de videos, de ahí van a tomar todos estos archivos y lo que va a hacer el editor es juntarlos. Ustedes solo tienen que programar el tiempo en el que quieren que se exponga para que al final, cuando ya hagan el renderizado o el video final, tengan esta secuencia. Entonces, la recomendación es, cuando vayan guardando sus imágenes, nosotros lo que hacemos es ponerles un número. Si sé que mi GIF se va a llevar 30 imágenes, entonces lo que yo voy a hacer es 1, 2, 3, 4 hasta el 30. Y en esa secuencia, el programa o el editor de videos las va a leer. Yo nada más lo único que tengo que ajustar es el tiempo. Y justamente esta parte, la que les mencionábamos, aquí es donde los van a colocar, les van a controlar el tiempo. Si yo una imagen en particular quiero que aparezca más tiempo, o sea, que no pase tan rápido, yo ahí lo puedo controlar y le puedo decir que aparezca más tiempo, ¿no? Si iba a aparecer medio segundo, puede aparecer 1 segundo, 2 segundos, depende de lo que ustedes quieran mostrar. Una vez que ya están contentos con el resultado, lo renderizan, lo vuelven un video, que es un MJPG. Este archivo o este tipo de formato es el que nosotros usamos porque es el más aceptado en varias plataformas o programas. Inclusive, nosotros que subimos estos tipos de GIF a redes sociales como Instagram, es este archivo o este formato el que nos acepta. Si ustedes dicen, bueno, yo lo quiero subir en otro tipo de archivo que no me acepta video, ok, lo que pueden hacer es un GIF como tal, que es una imagen dinámica. Para hacer un GIF, lo único que tienen que hacer es exportar el video que ya acaban de hacer y convertirlo en un GIF. Para esto, hay muchísimas páginas en internet que lo hacen de forma gratuita y que son seguras. Nosotros les recomendamos que utilicen GIFmaker. Esta página es muy fácil de usar, no se tienen que registrar, no tienen que hacer nada, solo la abren, le dan cargar a su video y le dan convertir. Y automáticamente lo que tienen es un GIF. De hecho, la presentación que les estamos mostrando, aquellas que se movían, que eran gráficos animados, son GIF, que fueron exportados de un video. Y al final, pues este sería el resultado. Ustedes ya lo pueden compartir por correo electrónico o se lo pueden mandar por WhatsApp a su cliente o lo pueden poner una presentación de tal forma que se convierta como tal en una herramienta que los ayude a tener una comunicación con la persona que deseen que entienda su idea. Y bueno, pues prácticamente eso sería todo de nuestra parte. No sé si la arquitecta quiera que entremos a alguna ronda de preguntas y respuestas por si tuvieran alguna duda que quedara pendiente de la presentación. No, pues padrísimo. Te iba a preguntar, ¿cómo cuánto tiempo es como de edición? O sea, imagínate, tienes ya el modelo de SketchUp. Quitando el modelo de SketchUp, que depende de las habilidades, las imágenes y vectorizar, o sea, ¿cuánto les lleva normalmente? Para darse una idea. Hacer un GIF de unos 15-20 segundos nos puede llevar un día. Realmente es muy rápido. Cuando uno ya tiene la práctica y el dominio, es muy, muy rápido hacerlo. Eso ya hablando de cuánto me lleva una vez que yo llevo la idea a la computadora. Antes de eso, sí es muy importante que tengan ese bosquejo de la idea, aunque sea en borrador. Inclusive nosotros les recomendamos que aunque ya ahorita la tecnología es muy avanzada para utilizar este tipo de aplicaciones, no dejen de dibujar a mano, no lo dejen de hacer, porque no hay herramienta más directa que conecte el cerebro con la mano para que uno pueda transmitir una idea. Porque de aquí a que yo lo llevo a la computadora, ya se me olvidó o ya es algo totalmente distinto. Entonces, si tengo una idea rápido, la capto, la paso, hago mi guión
y tal vez eso les lleve un poco más de tiempo, tal vez eso les lleve 1 o 2 días en lo que yo desarrollo la idea y 1 día ya de trabajo en la computadora. Sí, creo que va más enfocado al guión, o sea, es eso. Si tienes tu guión ya muy definido, es solamente ahora sí, como dicen, talacha, de hacerlo en todos los programas que les comentamos, porque realmente solo son, o sea, siguen siendo líneas y vectores. No es todavía como tan pesado ni tan cargado. Sí, ya teniendo clara la idea, lo único que hay que hacer en la computadora es la maquila, es darle presentación. Pero si uno domina los programas, puede ser muy rápido. E inclusive pareciera, le tengo que dedicar 1 día para hacerlo, pero la verdad es que a nosotros este tipo de herramienta nos ha ayudado muchísimo porque nos ha ahorrado tiempo, costos y malos entendidos con el cliente. Sobre todo con aquellos clientes que no les cuesta trabajo entender cuál va a ser la idea esencial del proyecto. Súper bien. Chicos, ¿alguno que tenga otra pregunta? ¿Qué les pareció? No sé. Yo tengo una pregunta. En la parte de que dijeron que no, o sea, como que había que mantener la, ¿cómo se dice? La perspectiva de, pues, del elemento, en este caso, El modelo. lo que estaban haciendo. ¿Cómo le hacen para que no se mueva, por ejemplo, en SketchUp y sigan poniendo los demás elementos? Ok, en SketchUp lo que hacemos nosotros, hay una parte de arriba que dice fijar vista, si no mal recuerdo. No sé si ustedes... no, aquí no tenemos no tenemos SketchUp aquí, ¿verdad? No me acuerdo. Es que son un montón. Sí, sí hay. Sí, acá está. No está acá. No, bueno, va a salir un modelo. Sí. A ver, espérennos tantito para abrir ahorita el programa y decirte exactamente cómo hacerle para que no se mueva la vista. Hay una parte... ahorita te digo en qué parte. Nosotros lo que hacemos es fijar una vista y fijar un punto. Espérame tantito. Creo que no quiso abrir. No quiso abrir. Bueno. No, pero mejora de descripción, ¿no? O sea, Es que en esta computadora no trabajamos, entonces... Sí, a ver, si quieres, igual yo podría presentarles el SketchUp que tengo. Ya abrió. ¿Sí? A ver. ¿Sí lo pueden ver ahorita? Sí, animación. Ahí está. Se van a ver, animación, añadir escena. Voy a hacer un ejemplo muy rápido. Lo que ustedes van a hacer es un volumen, ¿no? Yo ya tengo el volumen, hago bloque, lo copio, y si mi secuencia o mi narrativa dice que este volumen va a crecer, es decir, así, lo que yo hago es entonces, esta es mi vista original, esta es la vista que yo quiero que aparezca, esta de aquí. Entonces, lo que uno tiene que hacer es fijar esta vista, ya que la tengo fijada, agarro un punto de referencia. ¿Por qué? Porque después este elemento yo lo voy a eliminar. No, yo creo que con eso. Lo que hago entonces es esta imagen que ya tengo, esta vista, exporto esto. Le doy a exportar, archivo, en DWG, bueno, este no tiene, pero imagínense que lo tuviera, porque no es en la que trabajamos, exporto esto. Y después de que lo exporto, elimino tal cual este elemento, agarro mi siguiente elemento, lo posiciono en el mismo punto en el que tenía el anterior, quito mi punto de referencia y lo vuelvo a exportar.
¿Qué significa esto? Que yo tengo el mismo punto de partida, tengo la misma vista, lo que entonces me da la seguridad de que todas mis imágenes no van a tener ese problema de salto. Eso es lo bueno en SketchUp, que uno puede fijar la vista. Y tú ahí nada más tienes que marcar un punto de referencia. Es como en AutoCAD cuando tomamos un punto de referencia. Súper. ¿Otra duda? ¿Sí? ¿De alguien? ¿No? ¿Chicos? ¿Pero todo bien? ¿Les gustó? Creo que no, eso pues no, yo no se los di porque pues teníamos que cubrir otra parte del programa, pero la idea de la clase pasada que vimos un tutorial de ilustración y esta fue como complementarles y que se animen ahorita que empieza el verano, ya que terminen sus entregas, pues inviertan un mes o 2 horas así como en lo que decían de ser autodidactas, multidisciplinarios, sean como, diversifican todas sus habilidades, pero nunca dejen de dibujar. Esa sería como la moraleja de todo. Pues darle las gracias a los arquitectos, chicos. Digan gracias por el tiempo. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Podemos pasar la presentación Sí, para que la tengan. Ajá, y por si alguna cosa de algún programa no se acuerden, ahí lo chequen. Realmente todos los programas que les enseñamos están relativamente sencillos, solamente es práctica. Así es, inclusive en algún momento podrán encontrar un programa que pueda hacer todo en uno. Hasta el momento nosotros no lo hemos encontrado, estamos hablando de que sí existe, pero eso ya es entrar como animaciones, sí, a otra carrera que totalmente no va con nosotros, pero esta es la forma más fácil que nosotros hemos encontrado, pero bueno, les puede servir a ustedes de guía, ¿no? Para que encuentren también sus técnicas de cómo hacer una representación. Y sí, como dice Ana, si en algún momento llegaran a tener alguna duda o algo, con confianza, les vamos a pasar la presentación a la arquitecta Mago para que se las haga llegar a ustedes. Y ahí viene nuestro correo y nuestras redes sociales. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo sigo con ellos para dar las últimas instrucciones del semestre. Y estamos en contacto. Claro. Okay, bueno, saludos a todos. Gracias. Bye. Gracias. Sí. Gracias. Adiós. Gracias. Bye. Bye. No, bueno, chicos, espero que les haya gustado la plática. Fue como la última. Son cosas que uno quiere buscar. ¿Cómo hacer GIFs en internet? Pero pues mejor que alguien que cobra por eso y que gana dinero se los muestre, ¿no? Pues para terminar el semestre, ¿cómo se sintieron? ¿Aprendieron mucho este semestre? ¿Creyeron que iban a aprender más? Pues no sé, comentarios de ustedes, algo en lo que creen que tengan que mejorar para tomarlo en cuenta el siguiente semestre, que nos seguimos viendo. Pues a mí me gustó A mí me mucho. gustó mucho. A mí me gustó bastante igual. El método que usamos estuvo muy bien. Y bueno, está bien, chicos. Sí, Cuestión de práctica. sí me da gusto. Práctica se te olvida. Sí, es pura práctica y les va a gustar mucho de aquí en adelante todo lo que hagan de dibujo y representación. Y pues del parcial, me parece que ya alguien me subió su bitácora. Tienen Fui aquí yo. el martes, creo que no hay dudas. Ajá. Y cualquier cosa de hoy, el fin de semana voy a salir de Jalapa, entonces no voy a poder contestar, pero el lunes puedo ir checando sus correos si tienen otras dudas. Y el examen, pues lo vamos a hacer temprano, porque ya no van a tener clases para que no sea hora de comida. Y de ahí en adelante, pues tendrán todos los videos siempre de la materia. Y pues me dio mucho gusto verlos este semestre, conocerlos en un buen grupo. Nos veremos el siguiente si todo sale bien y estamos en salud.
¿Sí? Más o menos cómo va a ser el examen, ¿tiene idea? O algo así. ¿Cómo? ¿La forma? Sí, o Es el sea, martes, ¿no? Jueves. No, Ahorita con el examen es Argentina, ¿no? Ajá, va a ser algo muy similar a la repentina. Una parte de dibujo a mano, una parte de dibujo en AutoCAD, pero muy poquito. Es como el que hicimos el Y anterior. sí, y igual 3 versiones. ok, sí está perfecto. No va a haber dibujo en café, no tienen que correr a buscar un dibujo en café. Tal vez algo Ya me había calca apartado así, mi kilo. tal vez algo de calcar e intentar hacer más, sí va a haber. Y yo creo que alguna que otra pregunta como de reflexión de estas 2 clases que tuvimos en video de los arquitectos. Y ya estaba. Va. Va que van. Bueno, chicos, Perfecto. pues tengan un excelente fin de semana. Gracias por conectarse. Provecho. Y nos estamos viendo en Muchas gracias. contacto. Gracias, Gracias. Marta. Adiós. Mira, Bye, Muchas gracias. bye bye.